Buenas tardes. Vamos a revisar básicamente el ejercicio que les quedó asignado. Si bien ya hemos revisado algunos aspectos que tienen que ver con lo que corresponde al estado de posición financiera y el estado de resultados, nos hace falta básicamente tomar en cuenta los apartados del estado de flujo de efectivo y el de variaciones en el capital contable. Este ejercicio, esta actividad la pueden encontrar directamente, obviamente, en Classroom bajo el nombre de actividad 17 estados financieros. De ahí la pueden descargar básicamente. Y van a encontrar obviamente el archivo correspondiente al que tienen en pantalla en este momento. Bien, vamos a iniciar. Básicamente el caso nos dice que la empresa Vitroc S.A.de.C.V. dedicada a la producción de piezas de vidrio templado para electrodomésticos, tales como estufas, lavadoras, hornos, refrigeradores, etcétera, presenta los siguientes estados financieros, así como el complementario de préstamos bancarios y documentos por pagar. Hay que revisar, analizar y complementar la información que estuviera faltante y generar obviamente los estados de flujo de efectivo y de variaciones en el capital contable. Y posterior a ello, hay que realizar una reestructuración de pasivos bancarios considerando los siguientes datos. Y aquí tenemos básicamente cuatro ajustes que se tienen que realizar al respecto de dichos pasivos como tal, y que vamos a tratar en su momento. ¿Qué debemos de realizar? Obviamente ajustes después de que se genera la reestructuración de los pasivos a los estados de resultados, flujo de efectivo, balance general y de variaciones en el capital contable. Además, un cuadro analítico en el que se muestran los cambios y beneficios en el flujo de efectivo, utilidades y apalancamiento. Bien, en este caso, vamos a observar básicamente qué información tenemos al respecto. Hay que recordar que básicamente estamos revisando lo que es la NIF B3, que es básicamente el estado de resultados, y que evidentemente en primer lugar vamos a encontrar nuestro estado para la empresa denominada Vitro, en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, cuyas cifras están en miles de pesos. Bien, en este caso obviamente tenemos nuestro estado de resultados. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, básicamente aquí también vamos a tener algunos apartados pendientes de calcular. Obviamente las sumatorias respectivas de los apartados de lo que es nuestro estado y el tema de los gastos financieros que hay que determinar, tomando en cuenta evidentemente los criterios y observaciones que se hacen al respecto de estos temas derivado del complementario de préstamos bancarios y cuentas por pagar, que es básicamente el que tienen en la hoja denominada P&DP, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos esos apartados. Vamos en primer lugar a observar básicamente la información que tenemos al respecto. Tenemos también nuestro balance general comparativo de 2023-2024. También hace falta, obviamente, complementar la información y los movimientos tanto del flujo de efectivo como los que se corresponden al del capital contable. Voy a subir aquí un poco el zoom y básicamente tendríamos que primero verificar, en primer lugar, que nuestros estados iniciales estén en este caso culminados. Entonces, obviamente las sumatorias de nuestras gastos de venta, la diferencia de nuestras ventas y el costo de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a irlo desarrollando. En primer lugar, para la utilidad bruta serían nuestras ventas netas menos el costo de ventas respectivo. Y luego, obviamente, lo que corresponde a nuestros gastos de operación, tendríamos que tomar en cuenta la diferencia de estos valores menos la sumatoria respectiva, que aquí nada más por forma voy a dejar la suma directa de nuestros gastos de operación, que serían de venta, administración, depreciación de edificio y de equipo. De esta forma, hay que determinar también nuestros gastos financieros. Ya tenemos aquí un importe de 1.560. Todas las cifras están en miles, eso significaría 1.56 millones, y nos hace falta calcular o determinar los gastos financieros, para lo cual nos vamos a ir a nuestra hoja de préstamos bancarios y documentos por pagar. También incremento un poco el zoom, y básicamente tenemos los diferentes conceptos, categorías de los diferentes préstamos bancarios y documentos diversos que tenemos pendientes de pago. Asimismo, las tasas fijas y variables a las cuales se encuentran, los importes de dicha deuda y obviamente las tasas de interés, así como si son a corto o largo plazo. Para ello, entonces, vamos a tomar en cuenta que si bien nos hace falta determinar los gastos financieros, hay que generar básicamente el cálculo anual que corresponden básicamente a estos créditos. Si bien algunos son de corto, otros son de largo plazo, básicamente se está pagando por ellos de forma cotidiana hasta que se liquide por completo lo que corresponde obviamente a dichos créditos. Entonces vamos a calcular obviamente los importes de interés, esto obviamente de forma anual. Y entonces tendríamos que tomar en cuenta al menos para estos montos que son básicamente cerrados a este periodo,
de forma directa y quizás un poco simplificada lo que corresponde a ese importe por lo que es la tasa de interés. ¿Correcto? Y obviamente corremos la fórmula directamente y sacamos la sumatoria respectiva. Aquí estamos asumiendo en primer lugar que estos importes son directamente los que corresponden nuevamente al importe sobre el cual se calculó el interés para ese periodo de análisis. Si bien en algunos otros ejercicios hemos desarrollado básicamente lo que es la corrida financiera con un importe inicial y evidentemente la forma en la cual se van amortizando, en este caso, tanto intereses como pago a capital. Aquí, por simplificación y dado que el orden del ejercicio es básicamente tomar en cuenta la generación y resolución de los estados financieros de flujo de efectivo y de variaciones en el capital contable, vamos a asumir que estos importes son básicamente directos y que corresponden directamente al monto en curso con el interés estipulado para este periodo. Entonces, bajo ese supuesto, estaremos teniendo básicamente un importe de intereses para ese año de 49.913.80. Ese dato es el que nos vamos a llevar para nuestros gastos financieros en la hoja de datos original y es básicamente esa la información que vamos a tomar en cuenta para nuestros gastos financieros. Lo que sería básicamente un total para lo que es nuestro eh, costo integral de financiamiento o resultado integral de financiamiento de la diferencia que existiría entre nuestros gastos financieros menos nuestros ingresos financieros. ¿Correcto? Y eso también nos diría que la utilidad antes de otros ingresos sería básicamente igual a la utilidad bruta menos nuestros gastos de operación y menos los gastos financieros respectivos. Y de aquí, básicamente, estaremos tomando en cuenta ahora un total de otros productos por lo que corresponde en este caso a 10.000, de tal forma que al sumar con estos otros productos, básicamente estaríamos teniendo lo que corresponde a una utilidad antes de impuestos de 16.043.78. Asimismo, determinamos un impuesto sobre la utilidad del 35%. Entonces, únicamente tomamos en cuenta esa tasa y la utilidad neta sería básicamente la diferencia respectiva, que nos daría un importe de 10.428.46 y con lo cual estaremos básicamente finalizando o completando nuestro estado de resultados al 31 de diciembre, perdón, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Ahora bien, tenemos que completar, obviamente, nuestro estado de situación financiera comparativo, en el cual, obviamente, nada más haría falta determinar las cifras respectivas de lo que son los montos acumulados, en este caso sumatorias y diferencia. Vamos a obtenerlo, básicamente, para estos importes tendríamos estas cantidades con autosuma. Para nuestro total de activo fijo, aquí sí vamos a hacer una diferencia tomando en cuenta la depreciación acumulada que tiene que descontarse básicamente de la cuenta de la cual es complementaria. Y eso significaría que vamos a tomar en cuenta nuestros terrenos. eh, lo podemos sacar directamente con suma y vamos a seleccionar nuestro terreno, edificio y equipo. Y a esa suma le vamos a restar la suma básicamente de lo que corresponde en este caso a la depreciación acumulada de equipo y a la de edificio. Entonces, tomando en cuenta obviamente que no estamos generando dentro de este estado financiero el rubro para el total del valor una vez descontada la depreciación tanto de edificio como de equipo, sino que ya son datos acumulados totales. Entonces, de esa forma podemos copiar esta fórmula hacia la derecha y tendríamos también lo que corresponde en este caso a nuestros importes para lo que es el total de activo fijo, una vez descontado, obviamente, lo que corresponde a nuestras depreciaciones como tal, ¿correcto? Bien, eso significaría que la suma total de activos sería básicamente el pasivo, perdón, el activo circulante más el activo fijo o no corriente. De esa forma, obviamente, también podemos correr para que nos dé el ejercicio anterior. Y continuaríamos con la revisión de nuestro pasivo a corto plazo. También tendríamos entonces lo que corresponde en este caso a las autosumas de estos conceptos y inmediatamente después las autosumas de nuestros pasivos a largo plazo o compromisos no corrientes. Generamos esos importes, la sumatoria respectiva del circulante más el no circulante de nuestros pasivos y también corremos obviamente la fórmula respectiva. Seguiríamos ahora con el capital contable y en este caso podemos observar obviamente que en el ejercicio anterior, en 2023, tuvimos una pérdida del ejercicio
de 32.925. Obviamente no hubo utilidades retenidas en dicho periodo y eso significaría que las utilidades retenidas se tienen básicamente que complementar con ese apartado de esa pérdida previamente generada. Ahora, la utilidad del ejercicio para este caso de 2024 la podemos obtener directamente del estado de resultados que acabamos solamente de resolver, que nos dio un importe de 10.428.46. Únicamente generamos la referencia. Este va a ser nuestro estado de, perdón, nuestra utilidad correspondiente al ejercicio en estudio, el más actual al menos, y podríamos tomar en cuenta ahora nuestro capital contable total, que básicamente sería la sumatoria, que obviamente por el tema del negativo para el ejercicio anterior, sería básicamente equivalente a nuestros apartados respectivos. Vamos a generar el sumatoria entonces de estos apartados. Y tendríamos 528.000 y 517.000 para cada ejercicio respectivamente. La sumatoria solamente de nuestro pasivo total y nuestro capital contable para ambos periodos. Y únicamente para verificar, verificamos si hay alguna diferencia entre el total de activo contra lo que corresponde en este caso a la suma del pasivo y el capital contable. Con lo cual, obviamente, podemos ver que las cifras son adecuadas. Bien, una vez que ya completamos estos dos estados financieros, nuestra posición financiera y el de resultados respectivo, podemos continuar. Aquí básicamente tenemos que observar, dado que vamos a generar nuestro estado de flujo de efectivo, vamos a tomar en consideración lo que corresponde entonces a las variaciones que tenemos del flujo, si es entrada, si es salida, con respecto obviamente a los dos periodos como tal. Y para ello generamos una diferencia simple entre las cuentas que tenemos de ambos ejercicios. Entonces vamos a generarlo. Vamos a tener entonces en primer lugar nuestro bancos menos, obviamente de 2024, menos la del año previo anterior, que es de 2023, y esta cifra o diferencia la podemos copiar en el resto de los rubros. Ojo, no estoy obviamente tomando en cuenta lo que corresponde a subtotales y totales, únicamente las cuentas originales a efecto de verificar la diferencia que puede haber al respecto en cada una de ellas. Entonces, pego las fórmulas y obviamente nos estaría dando las variaciones que se tienen en cuanto al flujo que va a depender de si fue una entrada o una salida para determinar evidentemente el flujo final que tenemos al cierre del ejercicio respectivo. Bien, entonces ya una vez completadas estas variaciones, podemos pasar al flujo de efectivo. Lo voy a correr un poco nada más para tenerlo presente a un costado. Y podemos observar obviamente el formato que vamos a manejar. Evidentemente puede haber diferencias, tiene que ver más con la practicidad que se le pueda dar al mismo. Y en este caso vamos a tomar en cuenta las partidas que corresponden a operación, financiamiento e inversión, tomando en cuenta obviamente cuál es básicamente el origen de las mismas. Y para ello, obviamente, vamos a clasificar nuestras variaciones tanto en partidas de operación como en aquellas de financiamiento y de inversión para poderlas segmentar y evidentemente al final obtener el efectivo al cierre del periodo. Bien, con estas variaciones entonces podemos observar que algunas evidentemente corresponden con lo que son los movimientos de efectivo y que se describe nuevamente un poco más abajo, en donde tenemos, por ejemplo, la cartera de clientes aumentó en 25.460, lo que representa una salida de efectivo por mayores ventas a crédito. Y eso obviamente debe corresponder con lo que corresponde al importe de clientes por 25.460, que es de hecho la cifra que acabamos de verificar. Y así subsecuentemente también tenemos algunos otros datos. Inventarios se incrementaron en 23.245, requiriendo mayor inversión en existencias. La adquisición de mejoras al edificio por 60.000, que requiere una inversión en activo fijo. Y evidentemente esos básicamente son los valores que podemos ir observando en estas cuentas y motivo por el cual evidentemente se generan dichas variaciones para flujo de efectivo. Se reconocen gastos por depreciación no desembolsables por 55.000, que es básicamente la suma de 21.250 y lo que son 34.000. Y que de hecho obviamente vamos a observar en los apartados de depreciación acumulada, tanto de edificio como de equipo, para lo que es nuestra variación del flujo de efectivo. Tenemos aquí una cifra negativa de menos 88.000 y que evidentemente concuerda con el punto 5, que es básicamente referente a la venta de equipo con un valor en libros de 88.000. Por eso, evidentemente, hay un ingreso respectivo.
Enseguida, el punto 6 básicamente, y 7 nos dice que se reducen las obligaciones con proveedores al hacer pago respectivo por 34,030 y con los acreedores también disminuye por 34,013,58 por liquidación de ciertos pasivos. Y eso obviamente lo vamos a observar en el apartado de las variaciones que corresponden a pasivo a largo plazo perdón, en el apartado de pasivo a corto plazo que tenemos un poquito más arriba, que es básicamente de proveedores y de acreedores diversos por esas cifras que acabamos de mencionar. Tenemos también una diferencia de 5,615,32. Esta básicamente corresponde obviamente a la cifra, aunque aquí ya estaba referenciada, del ICR que tenemos en nuestro estado de resultados previamente generado. Y esa diferencia obviamente es lo que corresponde obviamente a el tema de lo que son los impuestos por pagar previamente generados. Asimismo, tenemos cifras de 40,000 y 20,000 de obligaciones a largo plazo y lo podemos verificar, obviamente, en lo que corresponde al punto 9 y 10, pago de obligaciones por 40,000 y amortización de deudas a largo plazo por 20,000. En estos casos, estas dos cifras básicamente representan esos movimientos de flujo de efectivo. Y por último, obviamente, las utilidades retenidas, que si bien no afectan directamente en el flujo en actividades de inversión, financiamiento u operación, evidentemente se debe tomar en consideración y es básicamente una diferencia de menos 32,925, dado obviamente la compensación que se va a generar para el año en curso con respecto a la pérdida que tuvimos en 2023. Bien, vamos entonces a tomar en cuenta estas cifras, pero primero hay que clasificarlas. Entonces, vamos a generar esa clasificación. Entonces, la categoría a la que va a corresponder, en primer lugar, vamos a tener, por ejemplo, las variaciones de bancos y de clientes. Básicamente corresponden, en este caso, la primera a la determinación de nuestro flujo de efectivo. Es básicamente es la base sobre la cual vamos a ir generando, a la cual vamos a llegar a la cifra final, nuestro estado correspondiente. Eso significa que para clientes e inventarios las variaciones van a ser de tipo operación, ambas cuentas. Luego tenemos terrenos, esa, dado que no hubo movimiento, la vamos a dejar básicamente como tal. En el caso de edificio, va a ser esa variación se debe a mejoras que se tuvieron en cuanto a nuestras instalaciones por un importe de 60,000, por eso se incrementa. Eso significa que el origen es básicamente de inversión. La depreciación acumulada de equipo y de edificio básicamente corresponden en este caso a partidas virtuales, pero que son propiamente de la categoría de operación. Y el equipo, como tuvimos una venta del mismo, básicamente se va a categorizar también como una inversión. Pasamos en este caso ahora a los pasivos a corto plazo y vamos a tener en el caso de proveedores lo que corresponde obviamente a actividades de operación y acreedores diversos e impuestos por pagar básicamente deberían de corresponder a una actividad de financiamiento para la empresa. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar. Nuestros pasivos a largo plazo también serían similares. Vamos a generarlos. Y ahora con nuestro capital respectivo en las diferentes cuentas, la que vamos a tomar en cuenta obviamente va a ser nuestra utilidad respectiva. Y con esto obviamente vamos a ir ahora eh, asignando los valores dentro de cada uno de los apartados de operación, inversión y financiamiento en nuestro estado de flujo de efectivo. Y eso significa obviamente que en primer lugar, para comenzar con nuestra operación, vamos a partir de lo que corresponde a nuestra utilidad neta, que básicamente va a corresponder a la cifra de poco más de 10,400 que tenemos solamente en nuestro estado de resultados como eje de nuestro estado de flujo de efectivo. Ahora, aquellas partidas que no adquieren recursos porque son básicamente virtuales, van a corresponder a aquellos gastos de depreciación que habíamos comentado en nuestro balance general de depreciación de edificio y también nuestros gastos de depreciación de equipo. Y son obviamente las cifras que acabamos de revisar previamente. Entonces vamos a tomarlas en cuenta directamente de datos y tenemos solamente aquí las variaciones, una por 25,460 y también la otra por 23,245. Estas partidas solamente
Tomando en cuenta el objetivo del estado de flujo de efectivo, habrán que sumarse a la utilidad neta, dado que evidentemente se descontaron para poderse generar la primera, y eso significa obviamente que como es una partida virtual y no es egreso real de dinero, se tiene obviamente que reconsiderar a efecto de generar el resultado de nuestro flujo correspondiente. Nuestras siguientes partidas de operación, vamos a observar, teníamos básicamente también lo que corresponde a nuestros clientes e inventarios, que básicamente son aumentos de clientes y aumentos de inventarios. Si se dan cuenta, si bien son aumentos en cuentas de activo, básicamente van a representar para lo que es el estado de flujo de efectivo salidas o egresos para lo que es nuestro efectivo, tomando en cuenta que significan básicamente créditos y compra, obviamente, de mercancía, inventario. Entonces, estas dos, a diferencia de las partidas virtuales, se van a tener que deducir o, perdón, se van a tener que disminuir de nuestra utilidad neta. Entonces, vamos a considerar la primera cifra, que son 25.460. Y fíjense que aquí, ahorita fijándome, cometí aquí un error. Jalé en lugar de las de depreciación, las de clientes e inventarios. Pues nada más hay que hacer ese ajuste este, respectivo. 25.460 y 23.245 corresponden a aumento de clientes y de inventarios. Y nuestros gastos de depreciación de edificio son básicamente los que tenemos más abajo. Uno por 21.250 y el otro por una cifra de 34.000. Estas son las cifras correctas y que por error había estado asignando de una forma inadecuada. Bien, ¿qué otra actividad de operación tenemos? Básicamente ya tenemos lo que corresponde a estas cuatro operaciones. Voy a marcar. Básicamente estas ya están contempladas. Y podemos continuar, por ejemplo, con proveedores. Básicamente, si se dan cuenta, teníamos 55.820 y ahora tenemos 21.790. Eso significa básicamente una disminución de lo que es nuestra cuenta de proveedores. Y eso obviamente debería de corresponder a un pago que se hace al respecto y lo cual significa un egreso, obviamente, de efectivo. Entonces, tomando en cuenta que nuestros aumentos de clientes y de inventarios son básicamente disminuciones para el activo, pudiéramos haberlos puesto en negativo, pero dado que ya están positivas, únicamente el de proveedores le vamos a asignar primero con un menos para que se nulifique el valor negativo y evidentemente se acumule a los aumentos anteriores y podamos deducir de una forma más sencilla lo que corresponde obviamente a la utilidad neta, dichos importes que representan básicamente salidas de nuestros flujos como tal. Bien, una vez que ya tenemos básicamente estas cifras, podemos generar los recursos de la operación, nuestros recursos generados por la operación. Y esto básicamente sería igual a nuestra utilidad neta más la suma de nuestras cuentas virtuales, nuestras depreciaciones, nuestros gastos como tal de depreciación, y menos la suma de lo que corresponde obviamente a nuestras partidas de operación, que todas básicamente correspondieron a disminución de efectivo. Y nos estaría dando básicamente una cifra negativa. Eso significa obviamente que sacamos más flujo del que ingresó, de 17.056.54. Estas cifras también están en miles de pesos. Bien, continuamos entonces ahora con lo que corresponde a aquellas partidas que son básicamente de financiamiento. Y para ello ahora tomamos en cuenta, ya también lo voy a marcar para que ya tengamos la conciencia de que ya está básicamente generada, asignada. Y podemos observar, en la parte superior ya no tenemos nada no tenemos nada de financiamiento. Nos harían falta básicamente estas cuatro que están aquí abajo. Entonces vamos a identificarlas. Vamos a tener lo que son acreedores e impuestos por pagar, obligaciones y deudas a largo plazo. Y básicamente va a ser lo que vamos a considerar. Bien. Entonces, en primer lugar, lo que es nuestro pago a acreedores diversos. Y este va a ser un importe que nada más tenemos que obviamente referenciar. Este va a ser básicamente un pago que se hizo, es una disminución, pasamos de 79.530 a 45.000, eso significa un egreso. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, una vez observando también ya nuestro estado,
nuestras obligaciones también de largo plazo, básicamente son disminuciones de dichas cuentas, lo cual significa un egreso de efectivo. Ya también están en negativo, entonces le podemos dejar su valor original como tal, ¿correcto? Entonces se lo voy a dejar así. Pago a acreedores diversos es una salida directa. Y ahora nuestros impuestos por pagar. Básicamente esta cifra, a diferencia de las anteriores, porque me faltó poner en mayúscula y me faltó la P. Esta representa no un egreso, como está pendiente de pago, significa básicamente un incremento en el flujo de efectivo, aunque esté pendiente de pago. Y por eso es que temporalmente ese flujo se debe considerar básicamente como un financiamiento. Si se utiliza o no en ese momento, evidentemente ya es una cuestión adicional, pero es básicamente una actividad financiada hasta el momento en el cual se liquide dicha operación. En este sentido, evidentemente, esta cifra, como representa un incremento directo al flujo de efectivo, queda también con un signo contrario al de la cuenta anterior, que es un pago a acreedores diversos. En este caso, estos 5,000, básicamente de diferencia, sería un incremento en el flujo y por lo cual quedaría positivo. Enseguida, vamos a hacer lo que corresponde a al pago de nuestras obligaciones. Pago de obligaciones y el pago de la deuda a largo plazo. Y referenciamos directamente, estas ya tenían cifra negativa, como son pagos, son egresos y eso está, entonces, de forma directa para deducirse de lo que corresponde a nuestro flujo. Entonces, obligaciones por 40,000 y lo que corresponde a la deuda a largo plazo, que también fue un pago por 20,000. Y eso significa que nuestros recursos utilizados en actividades de financiamiento podemos sacar la suma directa de estas cuentas de financiamiento. Obviamente los impuestos por pagar, que es la única positiva que representa una entrada o ingreso, es la que se va a deducir de las otras tres cuentas. Y tendríamos entonces recursos utilizados hasta menos 88,398,26 para actividades de financiamiento. Nos faltaría ahora lo que corresponde a nuestras actividades de inversión, que si recuerdan, aquí nada, también voy a marcar estas para no tomarlas en cuenta. Teníamos al menos un par, lo que corresponde obviamente a el edificio, que son mejoras, y a la venta de lo que es el equipo como tal, por importes de 60 y de 88,000. En el primer caso, estos 60,000 representan básicamente una cifra que nosotros vamos a gastar. Entonces, en este caso, esa cifra es un egreso de efectivo y en el caso de la venta de equipo es un ingreso como tal. Entonces, para el primero, básicamente van a ser mejoras al edificio y el segundo representa venta de equipo y este sería un ingreso. Eh, A diferencia de lo anterior, aquí voy a cambiarle el signo para tener en cuenta obviamente el dato negativo. Las mejoras al edificio van a ser negativas porque representan un egreso como tal por 60,000 pesos. Y en el caso de la venta de equipo, también con signo negativo para anular el signo original de la venta del equipo por 88,000 también negativo. Eso obviamente nos va a generar ahora sí en la cifra adecuada, perdón, con el signo adecuado, nuestras mejoras, que es un egreso, y la venta, que es un ingreso básicamente. Y esto significaría en su suma los recursos generados en actividades de inversión. Y básicamente estaríamos teniendo un dato positivo de 28,000, ¿correcto? Y ahora vamos a tomar en cuenta el aumento o disminución de efectivo, que si se dan cuenta, obviamente, menos 17, menos 88 y 28 nos va a dar una cifra negativa, por lo cual sería una disminución. Si hubiera sido al revés, que tuviéramos una cifra positiva, entonces sería un aumento de efectivo. Y podemos generar la suma de estos conceptos y nos daría básicamente una disminución por 77,458,80. Esta cifra básicamente es la que tenemos en nuestro apartado de la variación para lo que es el flujo, en este caso en bancos. Si nosotros le restamos, lo voy a hacer desde acá para ya no volver a copiarlo, sería igual a esta cifra y la voy a restar, porque es negativa también, de la variación que tenemos en bancos, obviamente nos va a dar cero porque coincide, eso significa obviamente que el estado de flujo de efectivo hasta este punto se ha hecho de la forma adecuada. Bien, enseguida vamos a tomar en cuenta como resultado que esto va a ser igual, eh, con letra para que no se active fórmula, igual a el efectivo al inicio del periodo.
mejor para que no se vea que es una operación, lo dejo como efectivo al inicio del periodo. Y aquí vamos a tener la cifra que teníamos originalmente. Obviamente el inicio sería del ejercicio de 2024, sería básicamente el final del 2023, que sería básicamente 125.807.58. Y obviamente la suma de la disminución con respecto al efectivo nos debería dar básicamente la cifra que tendríamos que tener al cierre del periodo en nuestros bancos. Entonces, ¿qué manera tengo de que primero debería ser esta para no hacer doble movimiento? Entonces, estos 48.000 menos el dato que tenemos al cierre en bancos y debería ser obviamente cero. Significa obviamente que esta cifra ya representa el efectivo, el flujo de efectivo al cierre del periodo, tomando en cuenta obviamente el dato original del cual partimos. ¿Correcto? Bien, entonces obviamente ya tendríamos generado nuestro estado de flujo de efectivo conforme al requerimiento inicial de este caso. Bien, vamos a continuar. Enseguida, vamos a generar ahora nuestro estado de variaciones en el capital contable. Y tenemos también este formato, subo un poco el zoom, mm, es un poquito menos. Bien, y aquí vamos a tomar en cuenta nuestros saldos que tenemos al respecto. Para ello vamos a revisar los movimientos en cuanto al capital contable que tenemos en este último apartado, que es básicamente estos seis movimientos. Nos dice en el mes de marzo, un socio realizó un aporte adicional de capital por 2.500, obviamente todas las cifras en miles, para fortalecer el capital de trabajo de la empresa. Durante el mes de noviembre, el punto 2, se realizó una emisión de acciones por 10.000, con un valor nominal de 2.5 por acción y un precio de colocación de 10. Obviamente la diferencia significaría una prima adicional. El punto 3, un socio solicitó y recibió el reembolso de su aportación de capital por 2.500 durante el ejercicio. Punto 4, en el mes de mayo se decretó el pago de dividendos por 10.000 a los accionistas. Punto 5. Se constituye la reserva legal de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y que, bueno, ya saben perfectamente que básicamente corresponde a un 5% hasta acumular básicamente la quinta parte de lo que corresponde obviamente a nuestro capital. El punto 6, se realiza el traspaso del resultado del ejercicio anterior a utilidades retenidas. Bien, vamos a ir generando entonces estos apartados que nos indica obviamente nuestro ejercicio al respecto. Y pasamos ahora, bueno, voy a desplazar un poco mi estado de variaciones para que sea un poco más directo. En primer lugar, los saldos al 1 de enero del 2024. El capital social al 1 de enero básicamente debería de corresponder, si tomamos en cuenta nuestro estado de posición financiera, que nuestro saldo inicial, el capital inicial, obviamente va a ser el importe que tenemos en este caso aquí. Y sería por 550.757.58. En este primer momento no había primas, obviamente cero. Las reservas no generamos, al menos en ese momento, ninguna. Las utilidades retenidas es básicamente un importe, de hecho podríamos referenciarlo, es de cero. Si se dan cuenta, como tuvimos una pérdida, obviamente no hubo utilidad que se pudiera retener y por lo cual obviamente tampoco reserva legal al respecto. Entonces, básicamente esa cifra de cero también se mantiene. ¿Qué utilidad del ejercicio tuvimos? Más que utilidad, obviamente va a pasar como signo negativo y representa obviamente la pérdida de 32.925. Y la suma de esta cantidad nos debe dar básicamente el capital contable por 517.832.58. Si obviamente yo sacara la diferencia con respecto al capital contable, nos debería dar exactamente lo mismo, tomando en cuenta que son las mismas cifras que tenemos solamente en nuestro estado de 2023. Ahora vienen los movimientos. En primer lugar, nos dice que en marzo un socio realiza un aporte adicional de capital por 2.500. Entonces vamos a colocar la aportación del socio. Y esto en marzo. Y esa aportación de capital sería directamente en esta columna de capital social por 2.500. Enseguida, es básicamente el movimiento, no se hace ninguna otra adecuación en ninguna de las otras columnas porque afecta directamente al capital social. Obviamente, en este caso,
Esta sumatoria la podemos básicamente copiar en el resto de nuestros movimientos. Únicamente va a afectar al primero porque no hemos integrado los otros movimientos respectivos. Enseguida, nos dice que durante el mes de noviembre se realiza una emisión de acciones por 10,000 con valor nominal de 2,5 y un precio de colocación de 10. Entonces, esta emisión de acciones las voy a ir colocando conforme al ejercicio, no tanto conforme a la fecha. Entonces, la emisión de acciones nos dice que es de 10,000 y 2,5, el valor obviamente de la misma, y el de colocación de 10. La diferencia obviamente significa una prima. Y entonces tendríamos que tomar en cuenta básicamente que en el primero vamos a obtener una cifra que va a ser igual a esos 10,000, pero por lo que son esos 2,5 entre 10. ¿Sí? Que es básicamente la proporción a la cual equivale el valor original de la acción en el capital social. Y la prima básicamente sería la diferencia de esos 10,000. Podemos sacar 10,000 menos esos 2,500 o también 10,000 por lo que corresponde en este caso ahora a nuestro 10, perdón, menos 2,5 y eso dividido entre 10, ¿correcto? Nos daría los 10,500. Cualquiera de las cifras solamente correspondería. Y aquí tendríamos un capital de contable afectado hasta 10,000 y es correcto. Bien, enseguida, la siguiente operación nos dice que un socio solicita y recibe el reembolso de su aportación por 2,500. Entonces vamos a tener reembolso de capital y básicamente va a ser por 2,500. En este caso, ahora como reembolso es una salida y sería por 2,500. Y hasta ahí la cifra. Enseguida, el cuarto movimiento nos dice que en el mes de mayo se decreta el pago de dividendos por 10,000 a los accionistas. Entonces vamos a poner aquí decreto de dividendos. Y vamos a tener básicamente por 10,000. Y eso significaría que de nuestras utilidades retenidas van a salir 10,000. Enseguida, el movimiento número 5 nos dice que se constituye la reserva legal de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, constitución de reserva, esto sería básicamente al 5% y sería obviamente sobre la utilidad neta. Entonces, esta reserva sería entonces igual de nuestros datos, la utilidad que tenemos del ejercicio de 10,428,46 por 0,05 y nos daría 521,42. ¿Correcto? Ahora, esto también tendríamos, tomando en cuenta que se constituye la reserva, aunque previamente se debió de haber generado, nuestra disminución sería también para utilidades retenidas, entonces significaría que sería igual a esta misma cantidad, pero con signo negativo. Obviamente, para efectos del capital contable, esto significa que se compensa y es correcto porque no es un movimiento real, es virtual básicamente. Este, no hay una salida o un egreso básicamente de dinero. Eh, y continuamos. En este caso, ni una afectación a la estructura respectiva. Ahora, nos dice enseguida el siguiente movimiento, el número 6 que se realiza el traspaso del resultado del ejercicio anterior a utilidades retenidas. Y entonces vamos a tomar en cuenta el traspaso del ejercicio anterior. Y sería básicamente en utilidades retenidas por la cifra que tuvimos en el ejercicio anterior, pero con signo negativo para que se coloque ya básicamente de esa forma. Y en la utilidad del ejercicio, no, utilidad retenida, creo que lo estoy poniendo al revés, aquí más bien va a disminuir este y esta queda con signo positivo. Y obviamente se va a compensar de esa forma. Bien, por último tendríamos, no lo marca obviamente los movimientos básicamente nos dicen hasta el 6. Ahora vamos a tomar en cuenta directamente la utilidad del ejercicio. Y el ejercicio actual sería básicamente por un importe
de 10,000. 10,000, ¿dónde está? Aquí está. Correcto. Y aquí, bien, tendríamos entonces las sumatorias de estos valores. Y la sumatoria de nuestros saldos al cierre también. Y esta última cifra nos debería devolver, obviamente, el capital contable al cierre de 2024. Vamos a sacar la diferencia para identificar realmente que estén correctas las cifras. Vamos entonces a el cierre del ejercicio de 2024. Y sería el total de capital contable, 528,261,04. Es correcto. Básicamente esta cifra estaría ya completa y correcta. Y con ello estaríamos obviamente ya finalizando nuestro estado de variaciones en el capital contable, identificando básicamente cada movimiento que da origen y cierre a nuestro capital al respecto. Bien, básicamente con ello estaríamos finalizando entonces nuestro estado de flujo de efectivo, nuestro estado de variaciones en el capital contable y sería básicamente el primer apartado que tendríamos que desarrollar con respecto a este caso. ¿Qué seguiría? Básicamente ahora, a partir de aquí, ya que tenemos nuestros cuatro estados financieros completos, habría que generar la reestructuración de nuestros préstamos bancarios y documentos por pagar. Nos dice aquí algunos rubros: el 80% del bono Yankee debe ser liquidado mediante financiamiento nacional a tasa fija del 11,3%. El 55% de los pasivos colombianos se debe para cambiar de corto a largo plazo. El costo de financiamiento debe ser igualado al de largo plazo. Los préstamos a largo plazo en dólares deben refinanciarse con una reducción del 10% de la tasa de interés y la deuda en pesos argentinos debe tener una reducción en el costo de la deuda de un 25%. Y esos datos solamente básicamente los tenemos aquí. Ahora, bien, con esas reestructuraciones, esas modificaciones, evidentemente va a haber una afectación directa a lo que corresponde el valor tanto de los importes que tenemos en nuestra deuda como en las tasas de interés y en los importes de interés que pagamos al respecto. Y eso obviamente significaría que también tendríamos que hacer una adecuación a lo que corresponde nuevamente en el tema de la reestructuración, si fuera una proyección, o para el siguiente año, de lo que son nuestro estado de resultados, nuestro balance general y nuestro variaciones en el capital contable, así como el flujo de efectivo, asumiendo obviamente que estamos reproyectando las cifras respectivas o obviamente haciendo una estimación a futuro de qué tanto impactaría directamente en nuestros estados financieros. Pero bien, ese apartado lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Hasta el momento, básicamente, es suficiente con que ustedes finalicen, en este caso, completando primero el estado de resultados, el estado de posición financiera, lo que corresponde al de variaciones en el capital contable y el de flujo de efectivo. Y ya con esos valores, obviamente hay que poner su carátula, emitir las conclusiones respectivas de lo que estuvimos viendo el día de hoy y obviamente lo suben a el apartado respectivo para que se les tome en cuenta su actividad. Y en la siguiente sesión nos vemos y finalizamos este caso. Sin más por el momento, que tengan excelente tarde. Nos vemos. Saludos cordiales.